La odontología es arte y ciencia. Te regala salud y belleza. Odontodón te acompaña en cada etapa de tu vida. Verte sonreír es nuestro compromiso. Saludos, un nuevo episodio de Odontodón contigo y hoy con un tema muy solicitado y muy de boga. Revolución digital en odontología. Y para nuestro paciente quizás, como nos preguntas, es una cosa inmensa, grande, difícil, pero no. Con mi invitada, quien me une un lazo de familiaridad muy bueno y además es un extraordinario ser humano y profesional, la doctora Rocío Romero. Hoy vamos a aclarar todas y mucho más de las dudas que pudieran tener, querido paciente. La doctora Romero es ortodoncista, encargada del área de innovación de odontología dominicana. Su grado lo cursó aquí en República Dominicana, en UNIBE, y el posgrado en ortodoncia, como dije hace apenas unos segundos, en Brasil, en la Universidad de Ilapeo. ¿Cómo está, mi querida doctora? Muy bien, muy feliz de poder estar aquí y agradecida con usted por esta invitación y feliz de hablar de un tema de que realmente me gusta mucho. Un tema que apasiona y que todos queremos saber y todos queremos subirnos en ese carro. Pero sin embargo, la primera pregunta que nos hace el paciente, ¿qué significa pasar de esto que es análogo a lo digital? ¿Qué es lo que significa, doctora? Bueno, desde mi punto de vista, yo veo todo lo que es innovación digital ha venido para ayudarnos a hacer un diagnóstico más claro y preciso y ayudarnos a los doctores a poder hacer un plan o ofrecer un tratamiento mucho más asertivo y mucho más con mejor calidad. Claro, y siempre tenemos que aclararle al paciente que eso no significa que el doctor y la preparación van a ser sustituidas. Al contrario, es una herramienta. Claro, porque todo lo que es Tecnología. tecnología tiene una base y un fundamento biológico. Entonces, tiene que haber un conocimiento de lo que es la parte biológica, la parte fundamental para poder implementarla y llevarla a cabo en un software Eso o es en lo una computadora. importante. Y también que nuestro paciente sepa que todo eso va a ser alimentado con su realidad. Va a ser muy diferente el de usted, que el mío, que el de mi primo, que del paciente que vino, porque nuestra historia clínica va a marcar al final, y la genética y todo eso, una pauta para el plan de tratamiento. Doctora, y si usted me pudiera mencionar en algunas áreas, por ejemplo, en odontopediatría, ¿en qué me sirve a mí lo digital? Oh, claro. No solamente lo digital, porque no podemos quedarnos en esa palabra, sino todo lo nuevo, esa innovación. Claro, en todas las áreas de la odontología realmente se puede aplicar todo lo que es digitalización. Por ejemplo, en odontopediatría está la parte de imágenes radiográficas o fotografías o hasta el mismo escáner intraoral se utiliza para darle seguimiento a los tratamientos, identificación de caries, tomografía computarizada en casos de que se tenga que realizar también en niños y en adultos para la planificación de los implantes. Es un campo inmensamente abierto, pero que el mismo debe ser individualizado para cada paciente. Eso es sumamente importante, esa palabra de individualizado. Otra parte que usted sabe que es la que más nos preguntan, está el tema, y que usted lo dijo, de las escáner y esas prótesis, vamos a decir, inmediata, o que llegué hoy me la quiero llevar puesta, o esos diseños de sonrisas. Si usted me pudiese contar un poquito más cómo es eso, explicárselo al paciente. Bueno, para poder hacer, por ejemplo, ese tipo de prótesis inmediata refiriéndonos a que el paciente llega con la necesidad y se va con su necesidad resuelta, exactamente. En el caso de, por ejemplo, del escáner intraoral, lo que yo voy a hacer es escanear al paciente para tener una representación digital de lo que es su cavidad bucal. Y cuando hablamos de escanear, es literalmente escanear con un instrumento que es, como vamos a decir, un lápiz, pero un poquito más grueso. Ustedes lo van a pasar por toda la cavidad oral y eso se va viendo en la pantalla, ¿verdad, mi doctora? Exactamente. Es más bien como una mini cámara
una mini cámara que va a ir tomando múltiples fotografías de todo lo que es su cavidad bucal, los dientes, las encías, el reborde alveolar, el paladar duro, el paladar blando, todo. Va a tomar fotografías de todo para llevarlo a la computadora. Entonces, en esa computadora yo voy a poder diseñar lo que sería el diseño de sonrisa, las carillas, las prótesis inmediatas, planificar implantes con su corona, pero todo eso tiene un fundamento biológico. Claro, claro. Uh-huh. No es al azar. Hay que tener un dominio biológico y científico y la preparación de un odontólogo capacitado. Exacto. O sea que eso lo queremos tener siempre bien claro. Se va a facilitar el proceso porque es más rápido, es menos incómodo, doctora, porque sustituir un escaneo por una impresión de alginato es... Claro, en la impresión de alginato o de la misma silicona están las burbujas, está la incomodidad del sabor, está la manipulación del material. Es mucho más comodidad para el paciente y también es más certero. Y hay para menos... el odontólogo también, porque le está garantizando que el tratamiento tiene más garantía, porque también hay un cierto margen de error. Claro, pero es menos, pero es menor el margen de error. Entonces, siempre ahí vamos a tener el ganar-ganar. El ganar el paciente y el ganar el doctor, porque el paciente va a ganar porque es menos incómodo, un proceso más rápido, más seguro. Menos citas. Tiempo, como está el tránsito en nuestro país. Y para el odontólogo también es ganar, porque el tiempo también es ganar. El tener una mejor impresión también es ganar. El poder hacer un mejor diseño. Y una cosa muy importante que no hemos tocado, doctora, y es que usted le puede presentar a ese paciente un antes y un después. Si usted me aclara un poquito y me habla un poquito más sobre esa parte. Bueno, en cuanto a todo lo que es tecnología innovadora, hoy en día en odontología está el escáner intraoral, que ya los mencionamos, está el escáner facial, están también los diseños tridimensionales que podemos utilizar con sin número de software que existen hoy en día, Exocad, Exoplan, el de TreeShape, el de Sirona. Ya se están abriendo campos en todo eso y te permite poder demostrarle al paciente como una representación casi 90% posible de cómo va a quedar su tratamiento. Un antes y un después sin haberlo realizado. Exactamente. Eso es muy, pero muy importante. Y es muy importante porque a veces la expectativa que el paciente se crea, puede ser que no coincida con lo que va a hacer. Y al verlo, él está observando como probablemente en un 90% eso va a terminar. Eso es muy importante porque hay personas igual, por ejemplo, yo soy así. Yo no tengo la capacidad de imaginarme cómo las cosas van a terminar. Entonces, a veces cuando veo cualquier cosa terminada, si estoy haciendo una decoración, una remodelación en la casa o en la oficina, al final yo digo, pero que no era así. Pero es que yo no tengo la capacidad de ver como en plano o tener esa inteligencia de imaginación, como yo digo. Ese no es mi fuerte. Exacto, la tecnología te lleva a plasmar una idea más segura de lo que se va a obtener. Así tú puedes planificar cambios, ya sean cambios de color, cambio de forma, tamaño, de mordida, puedes ver puntos de oclusión incluso. O sea que de verdad que la tecnología es aplicable y no hay que tenerle miedo. Tanto los doctores como los pacientes es algo que con el correcto manejo es 100% seguro. Sí, y eso es impresionante, porque poder unir tanto ese escáner de la cavidad oral con el escáner facial y tú ver, no, es que no me gusta porque ese diente está un poquito largo, si pudiera ser un poquito más corto, si pudiera un tonito más amarillo, un tonito más blanco, para mí es fascinante, sumamente fascinante. Es un regalo de la odontología para cada paciente y cada doctor que para mí hasta ahora no tiene precio. Y es muy predecible también en la parte de cirugía ortognática,
porque ya ahí hay que hacer movimientos craneofaciales. Sí. Entonces, realmente sí hay un cambio muy perceptible y el paciente puede ver más o menos cómo familiarizarse con lo que sería su nueva cara, su nuevo rostro. Sí, y esa es una parte de la alta tecnología, como yo le llamo, pero por ejemplo tenemos todos los láser. Sí, Esa es otra bendición inmensa que nos está dando el avance científico en el área de la odontología. Por ejemplo, tenemos la fototerapia, el láser de baja, de alta, y que pueden ser aplicadas en las diferentes áreas, que es un punto que debemos de aclarar, doctora. Que no es que un odontólogo va a invadir el área del otro. Odontopediatra siempre va a ser odontopediatra. Sí. El cirujano va a ser el cirujano. El rehabilitador, el rehabilitador. O sea, nosotros estamos hablando del avance tecnológico aplicado a las diferentes áreas de la odontología. Pero no vamos a confundirnos, queridos pacientes. Cada especialista va a utilizar estas nuevas herramientas en su área de especialización, ¿verdad que sí, mi doctora? Sí. Por ejemplo, en periodoncia, ¿qué podríamos utilizar? El láser viene a utilizarse para hacer frenectomías, alargamientos gingivales, sin dolor, sin anestesia, con muy poca inflamación. Poco sangrado, por no decir. A mejorar el postquirúrgico también, que a veces hay mucha inflamación, mucha incomodidad. El postquirúrgico es, la sanación postquirúrgica es prácticamente que inmediata. Sí. Y no hay que estar medicando, tomando muchos antiinflamatorios, tomando muchos antibióticos, no hay que sobremedicarse. O sea que es sumamente fluida e indolora. Sí, y ahí podríamos usar también la fototerapia, que para la periodoncia la fototerapia es magnífica, magnífica por lo mismo que dice la doctora. Y no es que los fármacos van a dejar de existir, es conviviendo con una nueva herramienta para el bienestar del paciente, porque al final todos eso es lo que queremos, claro. El bienestar del paciente. En el área de la endodoncia tenemos también la fototerapia, ayuda mucho, doctora. Claro, para la desinfección de los conductos. Excelente, los endodoncistas enamorados de... Sí, porque hoy en día se hace una endodoncia con químicos que sabemos para desinfectar y el láser viene a sustituirlo y a garantizar que sí hay una desinfección correcta y adecuada. Muchísimo más sencilla para el doctor y muchísimo más cómoda también para el paciente. Sí, otra área que es sumamente beneficiada, bueno, yo puedo dar ejemplo, es en la ortodoncia. La alta tecnología, si usted no pudiera hablar un poquito del Invisalign, sería magnífico eso. Ah, claro. En la parte de la ortodoncia se utiliza también el escáner intraoral, el escáner facial, pero me ayuda la parte de la tecnología a programar los movimientos dentarios que vamos a hacer en cada paciente. Entonces, igual hay que hacer controles periódicos, pero la diferencia de los alineadores con la ortodoncia convencional es que en lugar de hacer una secuencia de arcos, yo voy a tener una secuencia de alineadores. Y cuando la doctora dice secuencias de arcos, querido paciente, significa que usted no va a tener esos braquecitos, dientecito por dientecito, y luego un arco, que es el alambrito, como dicen nuestros pacientes, se me soltó el alambrito. O me molesta ahí atrás. O molesta ahí atrás. Y eso le va a dar múltiples ventajas, pero múltiples ventajas, si no, pregúntenme a mí como paciente. Sí, la verdad es que también es muchísimo más cómodo para el paciente porque el paciente se lo puede retirar para comer las cosas que más le gustan, si le encanta el chicharrón, si le encanta el pan tostado, se lo retira, puede comer libremente y luego obviamente volvérselo a colocar, porque esa es la parte importante y efectiva del tratamiento, que el paciente lo utilice sus 22 horas diarias. Sí, y para la higiene, la higiene es... También. Es increíble, o sea, tú saber que tú lo puedes retirar y
con tanta facilidad usar el hilo dental, porque es mucho más difícil con la ortodoncia tradicional. Y en el caso de ya personas como yo, la estética es muy diferente, la molestia a nivel de mucosa, Sí. eso que me molesta aquí, que me peló allí, que no me molesta. Que se suelta un braque, que tengo que ir a la cita, sí. Sí, factor tiempo, como dicen, esas citas son mucho más espaciadas. O sea que ahí tenemos en otra área que es sumamente beneficiosa, es en la ortodoncia, no podemos olvidarnos de esa parte. Y en implante, cuénteme un poquito, que no es una especialidad, sino un tratamiento, pero cuando se van a colocar esos implantes, doctora, ¿qué nos ayuda la tecnología? Claro, para la colocación de implantes hay que tener en cuenta cuáles son las estructuras anatómicas que están cerca. En el caso del maxilar superior están los senos maxilares y en el caso de la mandíbula está el conducto dentario inferior, que es sumamente vascularizado. Entonces yo puedo planificar cuál va a ser el tamaño del implante y seleccionarlo con seguridad de que no me va a lesionar ninguna de esas estructuras anatómicas. El tamaño y también, doctora, a veces que los pacientes han esperado mucho tiempo con una pieza ausente, ese seno maxilar tiende a bajar mucho. Sí. Entonces ya tú vas preparado a lo que tú tienes que hacer ahí. Eso es muy importante. Y como le decía, la implantología per se no es una especialidad. Generalmente lo hacen los cirujanos, los periodoncistas. Y luego entra el rehabilitador, que también puede ser favorecido por la alta tecnología cuando vaya a poner las coronas o el puente, como nosotros le llamamos. Sí, ya el protesista puede planificarlo todo, puede planificar incluso las prótesis totales. Sí. Completamente, y las prótesis sobre los implantes obviamente también, pero puede hacerlo todo, el diseño de sonrisa, las removibles también, todo se puede planificar por CAD/CAM. Sí, que es como se llama realmente esta nueva tecnología. Y eso es muy importante, doctora, porque muchas de las preguntas que nos hacen es qué tantas variaciones de color tenemos, qué tanta estética se puede lograr. Bueno, la estética viene siendo muchísimo más exacta y precisa. Obviamente hay factores de luz, hay factores propios para la selección del color, de tonalidades de la piel, de la tonalidad del diente adyacente, pero viene siendo muchísimo más exacta y muchísimo más precisa con la alta tecnología. Sí, y ahí también viene el tema de que muchas veces los pacientes nos vienen pidiendo, por ejemplo, en el diseño de sonrisa muy típico, un blanco, 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 blanco tiza. Bueno, si el paciente lo quiere así, se lo puede hacer así, porque es a su preferencia. Pero se le hace la recomendación siempre de que lo natural es lo más bello y lo más lindo, que sea imperceptible. Pero siempre O sea que no todos los diseños de sonrisa que hagamos bajo esta modalidad tienen que ser blanco como tiza. No. O sea, ahí usted va a decidir, querido paciente, junto con su odontólogo, el color y la forma, porque es importante también hacerle recordar al paciente o recordarle al paciente que la forma de los dientes tiene mucho que ver. Por ejemplo, si es un hombre, si es una mujer, si la cara es cuadrada, si es triangular. Exacto. Todo eso tiene mucho que ver. El tamaño de los labios. La edad del paciente también. La edad del paciente. Todo eso tiene mucho que ver. La boca no está separada. No está separada del resto del cuerpo humano y mucho menos de la cara. Ese es un tema que es importante. Doctora, usted sabe que yo investigando encontré que hasta aquí no tenemos muchos odontólogos forenses en nuestro país, que son los odontólogos que, por ejemplo, luego que hay una persona fallecida, aparecieron 3 o 4 dientes o una mandíbula, un maxilar, y con esos ellos ubican o identifican el paciente. Porque, por ejemplo, en su historial clínico, había que tenía ausencia de 2 centrales o ausencia. Y dicen que esos modelos que son escaneados son tan fieles que son
más preciso hasta para la odontología forense. Claro, incluso para cuando hay casos para identificar víctimas y victimarios, cuando hay agresiones y todo ese tipo de cosas, los escáneres intraorales sirven para poder identificar y la oclusión, la mordida de esos pacientes, bueno, no pacientes, víctimas y victimarios en el caso de odontología forense. Sí, me encantó, no es que me haya encantado el tema, pero no había pensado en esa utilidad, o sea que hasta para eso sirve. Y no porque esté hablando de odontología forense, pero voy a hablar de la odontología geriátrica. También es muy útil para nuestros adultos mayores. Claro. Por lo mismo que siempre hemos mencionado, la comodidad, la facilidad, la rapidez en cuanto al diagnóstico, al plan de tratamiento y a la ejecución del mismo. Claro, porque muchas veces a nuestros adultos mayores se les dificulta traerlo 2, 3, 4 veces a la consulta para lo mismo. Son muchas pruebas. Todos esos pasos se reducen y eso es una gran ventaja. O sea que estamos viendo que pasamos desde la odontopediatría a la odontología forense, donde puede ser útil en todas y cada una de esas áreas de forma diferente. Doctora, y sobre la prótesis, ¿qué usted me puede decir? Porque las pacientes están acostumbradas que si yo lo quiero en tal material, que si lo quiero en tal otro, que si lo quiero... ¿Nos los permite hacer así también los escaneos y el ScanCam? Sí, las impresoras digitales vienen ya programadas con diferentes tipos de materiales, que si circonio, que si IMAX, que si resina impresa, que nos permite identificar cuál sería la mejor opción para diferentes tipos de pacientes. Y usted ha dicho la palabra mejor opción. Entonces, eso es muy importante, querido paciente, porque la situación no es lo que usted o lo que el odontólogo muchas veces quiera, sino lo que conviene. Porque ahí tenemos el tema, por ejemplo, de un paciente bruxómano, que hay que elegir un material diferente a un paciente que no es bruxómano. Entonces, eso es importante, que el paciente se deje orientar siempre por su odontólogo para que se pueda elegir lo mejor y lo que más le conviene a usted. Lo mejor es lo que le conviene al paciente. Esa es la parte mejor. Yo siempre se lo digo a los pacientes. Lo que para uno funciona, para otro puede ser que no. Para otro puede ser que no. Y el objetivo de todo tratamiento odontológico es que pueda tener una larga vida, que sea un tratamiento longevo, duradero, que tenga garantía y que pueda devolverle, además de la estética, también la función. Sí, o yo me iría al revés, la función y después la estética. Porque la salud siempre va a ir primero que la belleza, pero se pueden conjugar las dos y se logran muy bien las dos en la mayoría de los casos. Sí. Entonces no hay por qué abandonar una parte y pensar que no se puede hacer. Sí se puede hacer. Y también otra cosa muy importante, doctora, es que en este tipo de prótesis la comunicación mejora muchísimo entre el odontólogo y el laboratorio. Eso es sumamente importante. Esas quejas, mire. Sí, hay mucha mejor comunicación con el laboratorio. El laboratorio también entrega muchísimo más rápido. Que ha venido para facilitarnos la vida a todo el que está involucrado en el mundo de la odontología. Sí, esa es la gran verdad. Y sobre todo por la parte de la comodidad, que yo creo que no nos vamos a cansar de repetir eso. Yo creo que pasamos del odontólogo barbero al odontólogo que tiene un consultorio confortable, bonito, que fue, por ejemplo, en la época que yo me gradué, a esta época de ustedes, que es completamente... No, ahora el odontólogo tiene que tener pantallas, tiene que tener cámaras, tiene que saber de todo. O sea que es otra cosa. Se cambió ese temor porque incluso no va en esta parte, pero el tipo de anestésico ya, como se utiliza, las técnicas han cambiado. O sea, el odontólogo ha pasado en 3 etapas muy importantes para mí.
el odontólogo barbero, que era literalmente una consulta en un sillón de un barbero, al odontólogo que pasó a una consulta bonita, a esta odontología que, como bien usted dice, es completamente moderna, luces, cámara y acción. Es un artistismo, como diríamos, un artitaje, dirían en mi tiempo. Una palabra que no existe, pero la estoy usando, pero es así como se diría. Eso es mucho, pero muy, muy importante. ¿Y cómo puede el paciente pensar que va a usar eso? O sea, ¿cómo lo puede solicitar? Bueno, es que hoy en día ya está muy accesible y, por ejemplo, aquí lo tenemos de forma inmediata. El paciente, desde el momento que se va a realizar su diagnóstico, ya tiene una panorámica digital. Ya en ortodoncia tiene la cefalométrica digital, tiene fotografías que todas se conjugan en sí, más el escáner intraoral también. Desde el principio del tratamiento tiene que estar integrado a la parte tecnológica. Eso es la parte importante. Y por ejemplo, usted habló de la cefalometría. Cuando yo estaba en la universidad, por la década de los 80, lo poco que nosotros recibíamos de ortodoncia, doctora, había que calcularlo con unas reglas. Cuénteme ahora cómo se hace ese estudio cefalométrico. Porque mire, yo veía y era así, sí, era con una regla. La placa estaba impresa y así aprendí. Uno sobre la placa iba ubicando los puntos y iba trazando los planos y las líneas y haciendo los ángulos. Pero ahora, al tener la cefalométrica digital, uno ubica los puntos en el computador y con un clic te hacen los planos y los ángulos. O sea, que ahí el paciente puede ver cómo vino con los dientes apiñados ahora, si vamos a tener espacio, si no vamos a tener espacio. No siempre se va a lograr la mordida perfecta, pero te puede ver lo que va a lograr. Mire cómo cambian las cosas, porque eso yo lo recuerdo. Era en una radiografía de acetato, se colocaba ese papel y yo veía a los ortodoncistas tirando rayas, literalmente, como las modistas haciendo los patrones. Así estaban los ortodoncistas. Y eso, como usted dice, garantiza mucho más precisión, porque... Sí, pero igual, el doctor tiene que ubicar los puntos en el programa, para que el programa pueda, a partir de esos puntos, hacer los trazados. O sea, hay que tener conocimiento. Tiene que ser ortodoncista. Y eso es muy importante. O sea, no estamos sustituyendo para nada la capacitación y las especialidades. No. Volvemos y decimos, son herramientas que a ti, querido paciente, te van a brindar comodidad y mucho más certeza en el tratamiento, y al odontólogo por igual. Pero no es que dejó de ir esos 4 o 5 años a la universidad a hacer su especialidad. No es eso que estamos hablando. Doctora, y algo parecido así pasa con los implantes, porque al principio yo también veía a los implantólogos o a los periodoncistas, implantólogos, cirujanos implantólogos, en ese tema de ellos ir calculando dónde iban a poner cada implante. Usted lo dijo ahorita, pero también era así, era completamente manual y bajo normas y reglas que me imagino que aprendieron en la universidad. Claro. Ahora no es así. Eso es muy importante. Otra cosa, doctora, que cuando los pacientes le decimos vamos a hacer una simulación en 3D o en 3D, ¿qué es lo que le quieren decir al paciente? Porque esa fue una pregunta muy común que tuvimos. La simulación tridimensional es lo que nosotros hacíamos con la impresión y después la llenábamos de yeso. Sí. Eso era lo que hacíamos. El modelo de estudio. El modelo de yeso, el modelo de estudio. Entonces, ¿qué yo hacía con ese modelo que yo hago? Con ese modelo de yeso, yo lo puedo ver por delante, por detrás, por arriba, por abajo, calcular en él. Y eso mismo es lo que yo voy a hacer con el escaneo intraoral, que me va a dar el modelo el modelo de su boca en la computadora. Yo lo puedo subir, bajar. Pero en la computadora. En la computadora, exactamente. No tengo que... No puede poner el superior sobre el inferior. No. ¿Verdad? Lo puede poner superior sobre el inferior, moverlo. Puedo ver punto de contacto, puedo ver todo
en la computadora. Doctora, y otro tema que parece muy común, como es la caries dental, ha salido muy beneficiada, porque tenemos que saber que ya la caries es una enfermedad, se considera una enfermedad de origen bacteriano. ¿Y en qué le ayuda la tecnología a la caries dental aquí? Bueno, hoy en día ya hay escáneres que tienen la tecnología de identificar caries interproximales. Las caries interproximales son aquellas que se ubican entre los dientes. No arriba, no por debajo, no por delante ni detrás, entre los dientes, que a veces son muy difíciles de diagnosticar porque el punto de contacto de esos dientes está, usted sabe, como en el tercio medio coronal. Entonces, la tecnología NIRI, que es la que tiene ahora mismo Align, te permite sombrear y ubicarlas en el momento que van a aparecer. Excelente, excelente, porque el diagnóstico y la prevención, que era la parte que yo iba a dejar para el final, y la vamos a dejar ahorita, porque ese va a ser como el culmen de este podcast. La prevención es sumamente importante, porque en el momento que se diagnostique esa caries, vamos a poder prevenir. Y el tratamiento va a ser siempre más sencillo. Y sin contar, doctora, que ya muchos de retirar esa superficie cariosa se puede hacer con el láser. Sí, hoy en día el láser también te permite, el láser va a atacar exclusivamente el punto donde está la caries, sin tener que hacer esas cavidades grandes que se hacían antes con la fresa diamantada y todas esas cosas. Va a economizar tejido dentario. Y también la sensibilidad. Elimina completamente la sensibilidad del láser. No te va a quedar esa sensibilidad postoperatoria porque no hay agresión hacia la dentina. No es hay una odontología completamente conservadora. Que es la parte de la prevención, pero que esa la vamos a dejar al final porque vamos a tocar esa parte de la prevención y la importancia de juntar la tecnología, de unir la alta tecnología, los avances científicos con la prevención. Otro punto que es sumamente, sumamente importante, doctora, y que la tecnología ha venido a cambiarnos a nosotros, no es solamente en la parte de prótesis, es en esa parte, por ejemplo, de esas clases quinta, esa sensibilidad tan grande, esas piezas que ya el paciente, mire, ya está decidido, sáquemela que yo no aguanto. El láser y la fototerapia son inmensamente favorables para ese tipo de paciente. Sí, y la fototerapia, doctora, ni duele, ni molesta, ni calienta, como yo le digo al paciente. Es un pi. Y listo. Eso es increíble y es tan común las retracciones gingivales en nuestros pacientes que tienen bruxismo. Que más ayúdenme, un cepillado muy fuerte, un cepillo en malas condiciones o de mala calidad, son tan comunes. También son pacientes que tienen alimentos muy cítricos. Sí. Piezas que se han ido desplazando, buscando contacto con el antagonista. Porque perdieron el antagonista. Entonces, todo eso se mejora increíblemente. Entonces, doctora, vamos a entrar a nuestro tema de prevención. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una cirugía de tercer molar y la extracción hay que hacerla, doctora. No hay de otra porque hay que hacerla. Entonces, ahí viene la tecnología a ayudarnos a nosotros a prevenir. Y está ese paciente que, por ejemplo, aplicamos la fototerapia para que tenga, si usted me amplía un poquito más en eso. En ese caso de extracciones de terceros molares, la fototerapia es inmensamente favorable porque le va a ayudar a la regeneración rápida de ese tejido de cicatrización. Va a hacer que el postquirúrgico sea más tranquilo, con menos inflamación, más rápido, poder integrarse a su trabajo con comodidad. La disminución, como hablamos ahorita, de la ingesta de medicamentos. También abrir y cerrar esa boca va a ser más fácil. Claro. Todo eso, y eso es sencillamente, mientras te están atendiendo, se está aplicando esa fototerapia, y que es la fotodinámica, pero para no confundir a nuestros pacientes con tantos términos, y eso te va a ayudar.
Pero eso no solamente para una cirugía de un tercer molar, puede ser un quiste, puede ser la colocación de unos implantes. Entonces, a eso llamamos prevención. Estamos previniendo que los síntomas y las consecuencias de un acto quirúrgico sea menor. Porque como yo siempre digo al paciente, la cirugía va a ser la misma. La cirugía ahí va a ser la misma. Nosotros que estamos eliminando radicales libres y no vamos a meternos en términos un poquito que no son de nuestros pacientes, pero nosotros lo que estamos ayudando, como usted dice, a esa cicatrización, a menor sangrado, a menor tiempo de posoperatorio, todo eso. Entonces eso está por una parte de la prevención. La otra parte de la prevención, doctora, es el diagnóstico. Toda esta tecnología, como usted bien lo ha dicho, nos ayuda a hacer un buen diagnóstico. Y cuando tenemos un buen diagnóstico, sabemos hacia dónde dirigirnos. Podemos hacer un tratamiento más certero. Más certero. En el área de periodoncia, cuénteme, sé que usted dijo un poquito, pero sigamos en la parte de prevención con perio. En la periodoncia, la fototerapia viene a ayudarle bastante la parte de esos pacientes que tienen que hacerse raspajes y curetajes, que a veces también terminan con un poquito de sensibilidad. Entonces, viene a ayudarles a mejorar esa sensibilidad, a mejorar la cicatrización de esos tejidos blandos que están bordeantes al diente. Y que son un nido de microorganismos patógenos, porque el paciente periodontal tiene que estar claro en esa situación. Esas encías y ese tejido alrededor del diente se ha convertido en un nido de microorganismos patógenos. Entonces la fototerapia viene también a desinfectar. Sí, y que no solamente van a afectar la cavidad oral, Yo siempre, y lo tengo ya hecho mío, el eslogan de la Sociedad de Periodoncia: esa boca tiene su cuerpo. Sí. Ya yo lo he hecho mío. Porque esos procesos infecciosos de origen periodontales van a afectar el resto. Está demostrado científicamente. Hoy en día hacemos una odontología basada en evidencia, medicina basada en evidencia, y ya se ha comprobado científicamente, inmensamente artículos ya publicados, en que las enfermedades periodontales están ligadas a otras enfermedades sistémicas, diabetes, Alzheimer's, endocarditis. Entonces, y viceversa, incluso a parto prematuro. Sí. Y un parto prematuro, y eso lo repito en cada vez que puedo, yo lo repito por la importancia de eso. Si la maternidad, enfrentarse a una mujer a tener un bebecito chiquitico bajo su responsabilidad, aún teniendo pareja, es una responsabilidad muy grande traer un bebé al mundo. Ahora imagínese usted traerlo en vez de 6 o 7 libras, de 2 libras a 2 libras y media. Esa es una gran responsabilidad. Sí. Y yo no quiero dejar, doctora, de mencionar, porque no nos vamos a ir solamente a la alta tecnología. Están también todos esos aditamentos para la higiene, que es la parte más importante, una de las partes más importantes de la prevención. Entonces usted me pudiera hablar de esos cepillos eléctricos, de esos irrigadores, ¿cuándo, cómo ayudan, mi doctora? Bueno, todo eso, como se utiliza en casa, tiene todos sus pros y sus contras. Pero siempre es bueno utilizar todos esos aditamentos bajo las instrucciones de su odontólogo. Indicaciones. Sí. Está el Waterpik, que es sumamente... Bueno, no podemos mencionar nombre comercial. Sí. Bueno, ya la propaganda le quedó gratis. En la próxima le pasamos la factura. Irrigadores bucales, que vienen a ayudar a estos pacientes periodontales a poder mejorar su higiene, o que se le hace muy difícil utilizar el hilo dental. Con limitaciones motoras. Ajá. Está el irrigador bucal, el cepillo eléctrico, pero hay que tener cuidado con las velocidades del cepillo eléctrico. Ahí está la indicación del odontólogo, cuidadito. Y hoy también muchas casas farmacéuticas han elaborado pastas y colutorios con diferentes concentraciones y diferentes elementos que van a ayudar a la salud bucal de cada paciente dependiendo de su necesidad y de su condición. Esa es una parte también sumamente importante de la prevención. Y la parte más importante, doctora, que es
desde que el paciente, como usted bien decía, y yo dije, vamos a dejarlo para ahorita, pero lo mencionamos, es desde que el paciente llega, que viene el tema siempre. ¿Y por qué usted me va a tomar una radiografía? ¿Por qué me va a tomar una fotografía? Entonces, démele a esos pacientes por qué se van a perder de tener alta tecnología a su servicio para poder tener un buen diagnóstico, porque eso es lo que yo no entiendo. Sí, hay veces que el paciente viene con una necesidad de un dolor en un solo diente y no entiende por qué hay que ver toda la cavidad. Es que todo el dolor que tiene en ese diente puede venir irradiado de otra condición que tenga otro diente. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico completo y que sea lo más exacto y preciso posible. Entonces a eso vienen todas esas imágenes fotográficas y radiográficas. Y si hay que ir un poquito más allá de la radiografía, debemos de hacerlo. Porque también, doctor, es importante que le mencionemos al paciente que en la boca no solamente hay en sí hay dientes. Y que no es solamente la parte del diente que se ve. Están las raíces. Y el problema puede ser a nivel de hueso, de raíces, y es mucho más común de lo que ellos se imaginan. Sí. Entonces, son muchas las sorpresitas que nos llevamos con una radiografía, y luego de ahí viene la tomografía y luego podemos seguir mucho más allá. Pero entonces, paciente, que no te limites a un examen de solamente lo que se ve con la simple vista. Porque si bien es cierto que la experiencia del profesional es muy importante, todos estos exámenes le ayudan a un correcto diagnóstico, plan de tratamiento y, por supuesto, la realización del mismo. Claro, incluso a veces los cirujanos tienen que ayudarse con los exámenes de laboratorio. Claro, porque tenemos que olvidarnos de una cosa primera, es el odontólogo todólogo y el odontólogo que solamente ve boca. Eso hay que echarlo al olvido, como dicen en cuento. Eso es décadas atrás, no es ahora. Y eso es muy importante. Doctora, casi vamos llegando al final, pero yo quiero que recapitulemos y hablemos de un área que, si bien es cierto que no tiene tanta unión a toda esta alta tecnología que hemos dicho, está siendo muy pedida y también va en unión a esa parte sobre todo de rehabilitación y de carillas, que es la armonización orofacial. Eso es nuevo en mi tiempo, eso no existía, doctora. No, hoy en día sí, incluso hay muchos accesorios tecnológicos para la armonización orofacial que te permiten identificar por dónde van pasando las venas y para el diagnóstico de las arrugas, manchas faciales, y todo eso también tiene que ver con la armonía con una bella sonrisa y una cavidad bucal saludable. Sí, ahí viene que ver mucho también con el escáner facial, doctora, porque muchas veces no nos detenemos a ver cómo nos vemos. Muchas veces nos acostumbramos ya a nuestro nuevo rostro. Hay personas que no, pero hay otras que sí, que nos acostumbramos a vernos y es sencillo el cambio. Yo creo que hemos abarcado todas las preguntas más comunes que nos han hecho nuestros pacientes de qué es la odontología en esta nueva etapa digital, y le hemos tratado de transmitir, doctora, bien, como usted lo ha explicado bien claro. Y muchos dirán, ¿por qué la doctora si es ortodoncista? Lo que pasa es que la doctora es una amante de innovación y es la persona ideal en todas esas áreas. Esa es su pasión. La mía la prevención y la de ella la innovación. Entonces, hemos pasado por todas las áreas de la odontología, donde vemos que todas han ido avanzando y no son lo mismo que hace apenas 10 o 15 años, porque el cambio es rápido. Y va a seguir cambiando. Va a seguir cambiando y vamos a tener que seguirnos integrando a ese plan. Sí, yo creo que solo me resta darle las gracias. Cualquier pregunta, vamos a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Spotify, Odontodon RD. Recuérdate, suscríbete, dale a esa campanita y dile a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino que también se suscriba, porque este es un podcast de odontología para pacientes. Odontodon contigo. Bye y bendiciones.